Hermanos, tomen su asiento, no pierdan y esa entrega que ustedes tienen al Señor. Y vamos a comenzar a orar. Ya saben ustedes, ¿verdad?, que oramos en este tema, que estamos hablando sobre sanidad y liberación. Amén. Muy bien. Ok. Ok, ¿sí? Bueno, le voy a pedir por favor que cierre sus ojos, levante su mano derecha, repite esta oración conmigo. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, porque eres nuestro Dios y nuestro Padre, que nos amas y que haces de nosotros odres nuevos para poner el vino nuevo. Tú que nos despiertas, nos sanas, nos levantas y nos liberas. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para orar e interceder delante de ti, para rogarte que nos transformes, que nos liberes, que derrames de tu Espíritu Santo el vino nuevo en nuestras vidas, nuestras familias, en esta iglesia. Escucha, oh Dios, nuestro clamor, nuestra oración, acompañada de fe, arrepentimiento, obediencia y perdón. Ahora, Señor, reconocemos que tu mano poderosa se mueve a favor de nosotros, que estamos dispuestos a cambiar. Tú eres nuestro Padre y nuestro defensor, eres nuestro Dios. Nos haces habitar en familia, en el nombre de tu Hijo. Amén. Solo los papás, por favor, solo los padres de familia, continúen esta oración diciendo: Padre Celestial, tú deseas para mi vida, para mi hogar, mi matrimonio y mis hijos sanar, suplir y restaurar nuestro hogar. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón y yo sé que tú te volverás a mí y a mi familia. Como padre, reconozco ser el líder espiritual, ser la autoridad. Padre mío, ayúdame a no provocar en mis hijos, en mi hogar y en mi matrimonio desilusión, rechazo, inseguridad o rebeldía. Yo humildemente me sujeto a ti, a tu voluntad. Ahora, hermanos, ahora solo las mamás, por favor, solo las mamás con sus ojos cerrados, su mano levantada. Oramos a Dios, oren a Dios estas palabras. Padre, en esta mañana tú me creaste como mujer, esposa y madre, y aún a pesar de las vivencias en mi pasado o en mi hogar o en mi matrimonio, hoy perdono. Hoy, Señor, con el perdón que tú me has otorgado, así también perdono por las fallas, las faltas, las ausencias en mi hogar o en mi vida o en la vida de mis hijos, por mi esposo, porque a causa de esto, dificultades mi hogar enfrenta o enfrentó, pero tú estás conmigo, no me dejas, no me desamparas, me sustentas, me abrigas, me abrazas y me amas. Yo te doy gracias porque ahora yo no estoy sola, ni depresiva, ni angustiada. El Todopoderoso está conmigo. Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi protección.
Él es mi sanador y Él es mi ayudador. Amén. Ahora solo los hijos que vivan con sus papás todavía, o aquellos que lo necesiten, hagan esta oración conmigo. Padre celestial, tú eres mi Dios y eres mi Padre. En este día yo rechazo de mi vida todo espíritu de orfandad, de inmoralidad, de rebeldía o de oscuridad. Señor, sé que tú sabes cómo me siento o cómo me sentí en el pasado, aún desde el vientre de mi madre. Si sentí rechazo, soledad, tristeza o abandono, si me sentía abandonado, decepcionado, desconfiado, incrédulo, o si alguien trató de lastimarme o de dañarme, ahora yo sé que tú me sanas, que tú me liberas, que tú me creaste con un propósito, y yo vivo gracias a ti y estoy aquí no por un error, no por un accidente, no por un embarazo no deseado, sino porque tú me engendraste en el vientre de mi madre y me amaste, me escogiste, me diste bendición, me salvaste, me enseñaste tu camino, me enseñaste tu verdad. Ahora tú eres mi Padre. Por medio de Jesucristo de Nazaret llego a ti, dejo atrás la orfandad y vengo al camino, la verdad y la vida, para llegar al Padre por medio del Hijo, quien murió y sufrió mis dolores y mis enfermedades y mis rebeliones. En ese trayecto de dolor, allí Él llevó mis dolores, y por sus llagas yo fui sanado, yo fui liberado, yo fui perdonado, una nueva criatura ahora soy. Gracias, Padre, te amo, Padre. Tienes para mí herencia de bendición. Ahora toda la iglesia repite esta oración. Señor, tú me has bendecido y me has salvado. Sobre mi vida hay promesas y palabras de vida eterna. Padre, la herencia generacional de maldición de mis antepasados, yo la rechazo, la cancelo y la echo fuera de mi vida, de mi hogar y de mi familia. Yo te amo y sobre mí viene la bendición por causa de amarte y de aceptar tu salvación, tu perdón, tu regeneración, nacer de nuevo a vida nueva por el poder de tu palabra, de tu espíritu y de la sangre del Cordero inmolado. Gracias, Dios. Fuera de mi vida está toda obra del maligno, cancelada, atada y echada fuera. Ahora que todo venga, toda bendición, toda buena dádiva del Padre Celestial a mi hogar, a mi vida, a mi casa. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Ahora sí pueden abrir sus ojos, pueden mirarme. Vamos a continuar con este seminario, con este estudio de sanidad y liberación, y avancemos un poquito más. Entonces, si me permiten su atención, vamos a seguir adelante, ¿ok? ¿Están listos? ¿Sí están bien? Si de pronto, hermanos, en algún momento dado tienen náuseas o cualquier síntoma, no se preocupen, ¿ok?
no hay ningún problema. Esto es parte de, ¿ok? Esto es parte de experimentar una liberación. Ahora pues puede tomar usted un pedazo de papel, puede pasar al baño, aquí está, ¿verdad? Ahí no hay problema, y volver a tomar su lugar y seguir adelante. O si mientras oramos también algo así acontece, no tenga ningún problema, ¿ok? No tenga cuidado. Bueno, entonces, hermanos amados, el orgullo es la raíz del 95% de nuestros problemas. Muchos problemas que vivimos en familia, en pareja, en el hogar, son provocados por el orgullo. El orgullo es, hermanos, el problema más grande que nosotros tenemos. Orgullo es altivez, orgullo es soberbia. Orgullo es decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Eso es orgullo, hermanos, ¿sí? Entonces, Dios trata con nuestro orgullo antes de tratar, hermano, con los demonios. Fíjense, escuchen bien lo que estoy hablando, porque poco a poco vamos a ir introduciéndonos en el tema de la liberación espiritual, ¿ok? Ya estamos cerrando toda esta etapa de la sanidad interior, y ahora vamos a ir pasando a la liberación. Entonces, el libro de Santiago capítulo 4, en la Biblia, Santiago capítulo 4, verso 6 y 7, dice la palabra de Dios: pero Él, o sea Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué significa soberbio? Significa orgulloso, altivo. Dios resiste, o sea, no puede verlo, no puede estar cerca de Él, no puede estar en un corazón orgulloso, altivo, soberbio. Él ahí no se va a mover, porque Él lo resiste. Pero dice, pero da gracia, favor inmerecido, ayuda, se acerca al humilde. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que reconocer estas dos palabras, orgullo y humildad. Dios, hermano, habita con el corazón contrito y humillado, con el contrito de espíritu, con el humilde. A ese le agrada al Señor. Con orgullo y altivez no podemos llegar a la presencia de Dios, no podemos exigirle a Dios, no podemos obligar a Dios a hacer algo que no está en su voluntad. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso recuerden el ejemplo que poníamos de la mujer en la Biblia, la mujer sirofenicia, una mujer que era griega, seguramente era una mujer culta, ¿verdad? Era una mujer con posición económica alta, una mujer a lo mejor hermosa en su parecer, que llegó siendo extranjera a las fronteras de Israel, y allí, ¿verdad?, vio al Mesías y reconoció a Jesús, y le habló a él, le clamó a él, ¿verdad? Y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, ¿verdad?, está sufriendo, oprimida por demonios. Ella quería la liberación de esa hija suya, ¿ok? Pero ella, sin ser parte de la casa de Israel, ella le dijo: Jesús, hijo de David. Reconoció su linaje, reconoció su autoridad, ¿verdad? Su realeza, ¿ok? ¿Quién era él? El Mesías. Pero él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Y ella volvió a clamar: ten misericordia de mí. Gritaba mucho, tanto que ya se estaba haciendo un problema en ese lugar. Y los apóstoles estaban nerviosos. Estaban nerviosos tanto que le dijeron al Señor: mira, Señor, esa mujer da muchas voces, está haciendo un escándalo aquí. Estamos bien, y atiéndela de favor, Señor, ya dale lo que pide. Y el Señor le dijo: ¿verdad? No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, hermano, esa expresión resumió el trato de Dios con el orgullo de aquella mujer. Porque en primer lugar, ¿verdad?, Dios no vio su posición económica, su estatus económico, cuán culta era, cuán importante era o de dónde provenía. El Señor no vio eso cuando ella vino a este lugar, ¿verdad? Si ella quiso accesar al Señor por méritos propios, no lo consiguió. Porque el Señor no ve estatus, no ve edad, no ve posición, no ve habilidades, reconocimientos. Él no ve eso. Él ve un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa mujer que está clamando y está clamando? Y el Señor no le responde, guarda silencio, ni le habla personalmente a ella, sino se dirige a sus discípulos.
los discípulos se ponen más nerviosos y se preocupan por la respuesta de Jesús. Cuando Él le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos, ¿a quién? A los perrillos. Y es una expresión fuerte, hermanos. Las palabras que el Señor le dio a esa mujer fue una expresión fuerte, porque con esto estaba haciendo a un lado todo lo que ella podría hacer para colocarla en esa posición, abajo y no arriba. Eso quiere decir humillación. Entonces, hermanos, esto significa que en ocasiones cuando nosotros venimos al Señor con orgullo, Él no nos va a escuchar, no nos va a responder. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de orar? No, ore más, humíllese. La clave es esto: humíllese, quítese, bájese de su posición y venga a la presencia de Dios y póstrese y diga, Señor, yo no soy nada, no merezco nada, no soy digno de ser ni siquiera llamado tu hijo. Amén. Y entonces, hermano, dice que la mujer se humilló y dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Cuando la mujer se despojó de su cultura, de su estatus, de su posición, de todo su orgullo que a ella le impedía poder accesar a la presencia del Señor, ahí el Señor fue cuando volteó la mirada y dijo, oh, cuán grande es tu fe, mujer, que se ha hecho lo que tú has pedido. Y en esa hora dice la palabra de Dios que su hija fue liberada. Amén. Entonces, esta historia, hermanos, encierra grandes verdades espirituales que desconocemos. Hermanos, esta historia encierra esas verdades que de pronto por ignorancia no sabemos si puede haber o no una relación entre que la hija endemoniada y la mamá humillándose aquí. Van a ver, hermanos, en la siguiente diapositiva en un momento, cómo hay, hermanos, una relación muy estrecha y cómo el mundo espiritual trabaja como en el mundo natural. ¿Ok? Funciona a través de leyes, principios y verdades, y nada se mueve simplemente porque sí. Las cosas que ocurren tienen una causa. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la mujer se humilló, tanto se humilló como el Señor esperó, ella fue liberada, porque ella fue despojada de su orgullo. Dios confrontó y sometió a tratamiento con silencio, y después parece como que Dios no le hacía caso, pero después, ¿verdad?, fue discriminada y fue como casi se sintió o fue ofendida para llevarla a la humillación. Fue hasta que ella se humilló, fue que el Señor la escuchó y la liberó. Liberó a su hija por su humillación. Seguramente, hermanos, había ahí una estructura, es decir, había muchos argumentos, muchas cosas que eran sostenidas en la familia, que cuando la mamá se quita de eso, la hija es liberada. Acuérdense que los padres son la cobertura. Hemos dicho que los padres son el techo de la casa. Si el techo se vuela, toda la casa se moja. O sea, lo que acontece en la vida de los padres va a afectar a la vida de los hijos. Cuando los padres, hermano, comienzan a humillarse, a despojarse del orgullo, a la presencia de Dios, entonces también los hijos van a recibir las bendiciones. Amén. La humildad es acercarse a Dios, someterse a Dios, humillarse, la llave que abre las puertas. La humildad le agrada a Dios y honra a Dios. La humildad nos ayuda a vivir verdadera santidad. Porque, hermano, el orgullo espiritual también, hermano, es falta de humildad. El que ora mucho, el que Dios lo usa mucho, el que se enorgullece de ser algo, también, hermano, es un problema, ¿verdad? El gran secreto de vivir en santidad es siempre ser humildes. ¿Están aquí? Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Verso siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros. Paso 1, sométase a Dios. Paso 2, resista al diablo. Paso 3, el diablo huye. Dios no trata primero con el diablo en su vida y luego trata con su orgullo. No, primero Dios trata con su orgullo y luego entonces trata con el enemigo. Amén. Estos son principios sencillos de liberación.
Podemos clamar a Dios que nos libere, que nos quite de problemas, que haga cosas, pero nosotros no nos queremos quitar de nuestro orgullo. Necesitamos primero el tratamiento de Dios. Este es el trato de Dios. Cuando alguien dice Dios está tratando con mi vida, es que Dios me está quitando el orgullo. ¿Cómo me quita Dios el orgullo? Yo le busco, yo le clamo y Él guarda silencio. Yo le clamo más y le oro y ayuno y parece como que Dios me ignora. Y yo sigo adelante y sigo y parece como si ya Dios no me amara. Pero ¿sabe una cosa? Dios está tratando con su corazón. Amén. Y usted clama y a lo mejor de pronto hay más problemas y más dificultades y más hora y más problemas hay. Pero hermano, llega a este punto hasta que ofendidos nos sentimos porque Dios no nos contesta. ¿Sí? A todos nos ha sucedido. Pero ¿qué está haciendo el Padre? Someteos pues a Dios. O sea, significa humillarnos y decirle: Señor, mira esto que está pasando en mi vida, yo me lo gané, Señor, y estoy arrepentido. Y Señor, que se haga tu buena voluntad. Si tú quieres que pase por este proceso, ayúdame nada más, Señor. Pasar, humildad. No decirle: oye, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te oro? ¿Por qué si yo leo tu palabra? ¿Por qué? No, hermanos. Orgullo o humildad. ¿Qué camino tomaremos? Cada vez que humildemente nos soportamos ese proceso de quebrantamiento, como el barro y el alfarero, ¿verdad? Como el barro y el alfarero. El barro no le pregunta al alfarero: ¿por qué me haces así? El alfarero lo toma en sus manos, lo amasa, lo avienta, lo moldea, después de vueltas y vueltas y vueltas, al horno de fuego. 3 veces más calor. Sale del horno y lo revisa. ¿Le gusta o no le gusta? Si no le gusta, ¿qué hace el alfarero? Lo quebranta otra vez y lo mete a la rueda. Le da forma otra vez al fuego de nuevo, ¿verdad? 7 veces más caliente. Después de estar en el fuego, regresa. Si el alfarero le gusta, entonces comienza el proceso de belleza, ¿ok? Porque a esa vasija vendrá la pintura, vendrá la decoración y de pronto estará en un lugar de honra. La Biblia dice que nosotros somos vasijas en las manos de Dios, hermanos. Así Él va moldeando nuestra vida. La adversidad, hermano, no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es nuestro orgullo. Nuestro mayor problema somos nosotros mismos. La adversidad forma parte de esta vida. Si usted lucha contra la adversidad, toda la vida se va a desgastar. Usted tiene que entender que la adversidad es parte del proceso de Dios. El desierto, a eso podemos decir las pruebas, las adversidades, las cosas. Andamos en el desierto, pasamos por el desierto. Parte del proceso de Dios. ¿Para qué, hermano? Para quitarnos. Quitamos el orgullo y nos volvemos humildes. ¿Qué va a pasar? Hermano, entonces dice que vamos a poder resistir al enemigo. ¿Y él qué? Va a huir. Porque más cuando el orgullo es quebrantado, haga de cuenta que el orgullo se comienza a transformar en una columna en su vida. ¿De acuerdo? Saben ustedes que las columnas son las partes más rígidas de una casa, ¿verdad? Para demoler una columna hay que utilizar un mazo fuerte, una pistola, un aparato porque es muy duro. Así se vuelve el orgullo en nuestra vida. Imagínenlo, hermanos, una columna está formada: varilla, alambrón, cemento, ¿verdad? Arena, grava, colada. Y mire, está rígido, soporta la carga de una losa. Así el orgullo se vuelve en nuestra vida. En la vida espiritual se vuelve una estructura rígida. Para poder quebrantarla cuesta trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le da soporte a que el espíritu se esté en la vida de una persona y influyan y se muevan y la atormenten? Esos castillos. O sea, el enemigo hace su casita y dice: aquí, de aquí nadie me va a mover. Porque mientras esté este corazón orgulloso, aquí voy a tener el derecho legal de seguir aquí. Pero hermano, cuando una persona empieza a tumbar el orgullo de su vida y a derrumbar, entonces de pronto el enemigo ya no tiene lugar, ya no hay razón, ya no hay derecho legal, ya no hay donde él pueda mantenerse firme en la vida de una persona influyendo.
se le derrumba todo, y cuando se le derrumba todo, se tiene que ir. Ya no tiene lugar donde estar. ¿Entienden, hermanos? Ya no hay lugar para él. Y como ya no hay lugar para él, se tiene que retirar. Por eso, este es el proceso de Dios. Ahora, hermanos, la reunión anterior les decía, y vamos a ver el ciclo de la herida. Abran su Biblia en Proverbios capítulo 30. Por favor, lo vamos a leer varias veces con mucha atención. Esta es la sabiduría del sabio Salomón. ¿Puedes traer mi bolsa, por favor? ¿Ya lo encontraron, hermanos? Proverbios 30, 11, 12, 13 y 14. Algunos de ustedes, por favor, denle lectura, son tan amables. 30, 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre, que su madre no bendice. Gracias. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su injusticia. Hay generación de ojos altivos y párpados altaneros. Al 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Gracias, hermano, muy bien, muy bien. Aparentemente estos 4 versículos no nos dan muchas explicaciones, ¿verdad? Ni entendemos con facilidad lo que quiere decir. Los proverbios tienen, hermanos, un grado de dificultad para entender. Pero la palabra dice que del rey, ¿verdad?, es el gozo esconder los secretos, pero del pueblo es el deleite y la grandeza de descubrirlos. Entonces, hermanos, la sabiduría de Salomón no solo fue para dar buenos consejitos, tips o ideas de cómo resolver algún problema. La sabiduría de Salomón trasciende, porque ella se explica, ella nos enseña cómo son las cuestiones del alma, cómo son las cuestiones del espíritu del hombre. Y él va a explicar un proceso o el ciclo. Quiere decir que esto se repite 1, 2, 3, 4 y va a un grado mayor y se vuelve un círculo vicioso. Quiere decir que cada vez que vuelve a repetirse, el asunto se vuelve más difícil. En otras palabras, hermanos, cuando un corazón está herido y vive este ciclo y lo vuelve a repetir, la herida que tiene el alma se hace más grande. En lugar de que sane, debe de saber y entender, hermano, que como es en lo natural, es en lo espiritual. Nuestro cuerpo, hermano, puede ser herido, lastimado, dañado, porque somos seres vulnerables, porque los seres humanos somos seres que podemos ser lastimados, nuestro cuerpo. Pero sabemos que si a la herida del cuerpo le metemos un tratamiento, medicina, lo curamos, el cuerpo se va a regenerar, se va a sanar y va a quedar una cicatriz. Pero cuando una persona no se trata una herida en el cuerpo, la herida empieza a sacar pus, empieza a crecer la herida y empieza a dañar y puede, hermanos, resultar en la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, como es en lo natural, es en lo espiritual. También el alma también puede ser herida, el alma también puede ser dañada. Si el corazón de un hijo comienza a ser lastimado y herido por su padre, comienza a abrir una herida. Lo difícil del asunto de espiritual es que el cuerpo en poco tiempo puede sanar y solamente dejar las cicatrices y las marcas, pero el alma dura muchos años para sanar. Tarda mucho tiempo para cerrar las heridas, y mucha gente vive y acepta la vida con esas heridas. Y hagan de cuenta que es como en los tiempos bíblicos estaban los leprosos escondidos en las cuevas. Así vivían con su enfermedad, y la piel se les desprendía, se les veía blanca, 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 y estaban pasando ese proceso de enfermedad muy doloroso, pero así vivían. Mucha gente vive también, ¿verdad?, con las heridas de su corazón y piensa que eso es vida. Pero eso no es la clase de vida que Dios quiere darnos. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermano, la sanidad de Dios viene, hermano, a nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Salmo 103: medicina es tu palabra a mis huesos. Hay una relación muy estrecha entre el cuerpo, el alma y el espíritu.
de tal modo que hoy los médicos se han dado cuenta, lo que la Biblia siempre ha dicho, que hay una relación entre el alma y el cuerpo, y la salud espiritual afecta la salud física. Entonces hoy en día se sabe que hay enfermedades físicas que son causadas por problemas emocionales o problemas psicológicos o problemas del alma, ¿de acuerdo? Si el alma está triste, está herida, está dañada, va a empezar a reflejarlo en su cuerpo físico. Lo mismo sucede si el cuerpo físico está enfermo, las personas en el alma comienzan a sentirse mal, a sentirse entristecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una relación. Amén. Estamos conectados. Entonces, queridos hermanos, las heridas más profundas en la vida de los hombres no son los golpes que nos damos, de que si nos caímos en la bicicleta, de las escaleras. Son, hermanos, los golpes que nos dan en el alma. Esos son los más dolorosos. Y, hermano, vamos a empezar a descubrir cómo es que esto acontece en la vida de un hombre. Por eso al final del verso dice: hay generación cuyos dientes son ¿qué? Son espadas, y las muelas cuchillos. Entonces, ¿esto qué está diciendo? Que son las palabras. ¿Sí? Las palabras que salen de nuestra boca hieren el alma. Si nuestras palabras de nuestra boca son de maldición, van a herir. Si nuestras palabras de nuestra boca son de bendición, van a embellecer, van a sanar, van a bendecir. Entonces empecemos por aquí. Dice el verso 11: hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Esto es, hermanos, los hijos que en lugar de vivir agradecidos con sus papás, ellos dicen: mis papás no me quieren, mis papás me odian. Son hijos que han quedado lastimados por alguna razón. Comenzó, ¿verdad?, una discusión, comenzó un problema, comenzó una decisión, y alguno de los papás o ambos dos lastimó a los hijos sin darse cuenta. O quizás, ¿verdad?, viviendo en una condición, como ya hemos mencionado anteriormente, a causa, ¿verdad?, de vicios o de problemas, de inmoralidad, etcétera. Todas esas cosas repercuten en la vida de nuestros hijos. Entonces, hermanos, muchos padres no reciben la honra de sus hijos porque ellos están heridos o están enojados o están dolidos con ellos. ¿Qué hacen esos hijos? Maldicen a su papá y no bendicen a su mamá. O sea, hay una palabra de rencor. Usted ha oído a mucha gente, a lo mejor: no, que esa persona tal es de mi papá, pero yo no lo quiero ver jamás en mi vida. Aquí hay algo, ¿sí? Aquí hay algo. La primera generación, la apertura de la herida, aquí se abrió de padres a hijos. Esos hijos que hacen esto están heridos en su corazón, están dañados, ¿verdad? Algo sufrieron. Aquí es donde comienza un fútil legado de los padres. O sea, los papás, en lugar de dejarles una bendición y promesa, no lo lograron hacer, no lo hicieron como deberían. Al contrario, dañaron la vida de sus hijos. Entonces provocaron a rebelión. Aquí dice Moloc. Moloc es un dios cananeo de aquel entonces en el Antiguo Testamento, al que se le ofrecían los hijos. Los pueblos antiguos tenían creencias muy muy malas creencias como estilo de los caníbales, que al adorar a sus dioses para recibir abundancia de cosecha, los hijos que las mujeres tenían bebecitos, los metían a un horno, ¿sí? Un horno como una forma de boca, y era una forma de ídolo, que en el interior tenía brasas ardiendo de fuego, y allí, ¿verdad?, los colocaban. ¿Sí? Ahí estaban ellos, ahí morían quemados. ¿Qué hacían para evitar escuchar? Golpeaban los tambores más fuertemente. Entonces, ¿cuál era la promesa? Que tendrían prosperidad. Wow. Qué interesante. Los tiempos de hoy no son diferentes de los tiempos de ayer, porque muchos padres están dispuestos a sacrificar a sus hijos por la prosperidad. Es decir, muchos padres han abandonado a sus hijos porque tienen en mente prosperar,
¿sí? Porque su objetivo es prosperar, porque dicen, es que si yo prospero les puedo dar mejor educación, les puedo dar mejores zapatos, mejor escuela, les puedo dar mejor vestido. Pero ¿qué es lo importante? No les das cariño. Entonces su demanda de ellos, la demanda de los hijos, la exigencia de los hijos no es los mejores bienes. La demanda de los hijos es cariño. Cuando a los hijos no se les da cariño y solo se les aplica el rigor, el rigor, el rigor, el rigor, lo que vas a hacer es brincar al segundo nivel, al segundo paso, la siguiente generación. Una generación que ha quedado cegada, que no puede ver su realidad, que no quiere ver su realidad, porque está cansada de tanto sufrimiento, de tanto daño, de tanto golpe a su corazón. Entonces, ¿qué hace? Aquí dice el verso 12, hay una generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Generación limpia en su propia opinión, que va a empezar a decir el hijo que ha vivido el maltrato y que se ha rebelado contra esa situación, y que la causa de su rebeldía no es una causa injusta o equivocada, sino es decir, tengo dolor, me siento herido, me siento dañado. La rebeldía muchas veces no es provocada porque sea rebelde nada más porque sí, sino porque hay un daño que está sufriendo, y por eso reacciona, hermanos. Por eso reacciona al dolor. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y han pedido, pastor, ore por mi hijo porque es muy rebelde? Pero ¿cuál es la causa de la rebeldía? ¿Acaso no estarán dañándole, lastimándole, o es rebelde porque sí? Eso es la tarea de los padres que tenemos que pensar, hermanos. Cuando nosotros nos hemos excedido y cuando lo único que nuestro hijo pedía era un poco de corrección y un poco de cariño, porque el hijo pide corrección, los hijos piden corrección, pero no, hermanos, hay que excederse al corregir. Hay que saber si lo que necesita es un poco y necesita cariño. Por cada golpe, un hijo necesita 10 abrazos. ¿Cuánto asciende la deuda en su vida hacia sus hijos? Por cada corrección, y hasta usted puede decir, bueno, es que yo lo corregí y lo hice bien y es que lo merecía, sí es cierto. Pero como le puede usted dar con una mano, le puede usted sanar con la otra, ¿verdad? De eso se trata. Si alguien te da con la mano derecha, colócate para que te dé con la izquierda. ¿Sí me entienden? Eso quiere decir, ¿qué significa? Para ir pronto, rápido. Quiere decir que de pronto si alguien te molestó, te lastimó, merece la oportunidad de sanarte. Puede venir y sanarte. Debes de aceptar que venga y te sane, que te pida perdón y que tú le des la oportunidad de perdonarle, intentarlo otra vez. ¿Sí? Esto significa muchas cosas. Pero bueno, hermanos, estamos viendo los padres hacia los hijos. Hijos que se rebelan con una causa porque dicen, es que esto que está pasando me está provocando un dolor. Y en lugar de darle un abrazo, un cariño y decir, hijo, te amo y mira, vamos a salir de esto, y a ver, explícame entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te veo así? Dime, cuéntame, háblame, platícame. No, y si tú vuelves otra vez, aquí voy a ir más recio. Hermano, generalmente este cuadro es en una etapa de la vida, de la infancia a la adolescencia. Porque ya después de la juventud, olvídese, hermano, olvídese, ya no las cosas, ya no, usted no lo puede corregir a los hijos así. Segunda generación, espiritualización de la herida, la religiosidad. ¿Sí? La religiosidad, hermanos, ceguera espiritual. Hay una generación limpia en su propia conciencia, o sea, ellos, los hijos, ya no se dan cuenta de los errores de ellos, porque se han enfocado tanto en los errores de sus padres que ya ellos no pueden ver sus propios errores, y ellos dicen, no, yo estoy bien, mi mamá está mal. Entonces de pronto la culpabilidad se traslada hacia los padres. ¿Cómo van a bendecir a sus padres? ¿Cómo los van a honrar? Con todo lo que tienen cargado dentro de su corazón. Y ellos dicen, no, yo estoy bien, yo busco a Dios a mi manera. ¿Sí? Sabios en su propia opinión, ceguera espiritual. Ellos dicen estar limpios cuando están equivocados, pero ellos ya no quieren escuchar a los padres a causa del dolor. Ya no pueden. Entonces hay una ceguera espiritualidad, que aparentemente eso es una capa de religiosidad, porque solamente aparentemente va a decir, sí busco de Dios, sí quiero a Dios, pero ¿por qué entonces no bendices a tu padre? ¿Por qué no obedeces a tu madre? ¿Por qué no estás de acuerdo, hermanos? Ese es un engaño.
es una ceguera, eso es una mentira, pero que tuvo una causa. Pasamos, ¿verdad? Porque los jóvenes buscan su propia justicia. Ahora si mis padres no lo hicieron, pues ahora yo. Y aquí viene la independencia. Ahora yo solo, ahora yo no necesito de nadie. Vamos al orgullo. ¿Ya ven? Pasamos aquí al orgullo y dice la palabra de Dios en Proverbios: hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Aquí los hijos, ellos dicen: yo voy a tomar mi vida, yo voy a hacer mi vida como yo quiero, y yo me voy, y empiezan a vivir su propia vida, y empiezan, ¿verdad?, como el hijo pródigo, a malgastar su vida, a vivir sin un verdadero propósito. El orgullo es, hermano, lo que tanta gente dice sacarla adelante, ¿no? Por puro orgullo: yo les voy a demostrar a mis padres que yo tengo la razón y que yo no estoy equivocado, y el día que yo haga esto, entonces ellos van a venir aquí a rogarme. ¿Qué es eso? Orgullo. La tercera generación busca su justicia propia y ahora, ¿verdad?, trata de compensar la herida. Ahora se sabe que está herido, se siente herido, ya buscó su propia justicia, pero si los jóvenes dicen: si yo hago esto, el problema se resuelve. Si yo hago mi propia vida, ya mis problemas se acaban. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Solamente se está moviendo por orgullo, porque son altivos. Y entonces comienza a ver a los padres como menos, pero ellos grandes. Siguiente paso, hay una división. Y aquí, a causa del orgullo, hay un rompimiento, hay una separación. Y dice la Biblia: hay generación cuyos dientes son espada y cuyos mandíbulas son cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Queridos hermanos, este ciclo, cuando llega al punto de la maldición, quiere decir maldiciones, maldecir, hablar mal de o agredir a alguien con palabras. No simplemente es: me equivoqué, dije una palabra mal. No, es con toda la intención de lastimar. Eso es maledicencia, es hablar mal con la intención de herir. Pero hermanos, este es el ciclo, que el más fuerte daña al más débil, y por lo tanto el más débil tiene que buscar a otro más débil que él para lastimarlo. Por eso dice: hay una generación cuyos dientes, habla de las palabras que salen de odio, de rencor, de amargura, lo destilan de su boca. He escuchado a personas que hablan amargura, todas sus palabras son amargura, y que lastiman a los más débiles, porque no puede lastimar a alguien más fuerte, pero si ve a alguien más débil, a ese le va a enterrar la cuchillada. O sea, la palabra lo va a lastimar, lo va a violentar, si puede lo va a golpear. Eso es lo que pasa en las escuelas primarias, hermano. En lo que se ve en las escuelas primarias, de niños que llegan con todas heridas en su hogar, problemas en su hogar, golpes en su hogar, buscan a otro niño más pequeño que él, y a ese paz y paz. Le hacen lo que hoy se llama el famoso bullying. ¿Por qué le hacen bullying unos a otros? Porque ellos fueron maltratados, pero no saben cómo ser sanos, cómo quitarse todo eso. Y entonces lo único que encuentran es, a causa del orgullo, el ir sobre otro. Ay, tú eres esto, y duro, y duro, y duro, y duro, hacia otro niño más débil. Y así se vuelve un ciclo, una cuarta generación, propagación de la herida de rechazo y a un espíritu de muerte. O sea, es el daño, es dañar, ya es dañar, porque yo fui dañado, yo fui herido, como a mí me hicieron, ahora que se aguante, ahora yo le voy a hacer. Eso es lo que está en este círculo vicioso, que una vez que llega aquí la maldición, se vuelve a repetir. Y con esto, hermanos, tenemos generaciones: abuelos, padres, hijos, abuelos que fueron maltratados, que maltrataron a sus hijos y que llevaron a sus hijos a cometer el mismo error una vez más. Aquí, hermanos, son las maldiciones generacionales, es decir, problemas morales, espirituales, de todo tipo, que se vuelve a repetir en la siguiente generación, y luego se repite en otra más, y se perpetúa, se vuelve una iniquidad. Ya no es un pecado común, ya es una iniquidad, ya es algo que está clavado en el seno de esa familia, y que esa familia vivirá así hasta que alguien venga y rompa con ese ciclo de maldición. Hermanos, esta es la forma en que Salomón nos está describiendo todo este proceso en el alma de una persona, de cómo paso a paso
Una herida se hace más profunda, se hace más grande, se hace más honda y no llega a ser sanada, no llega a ser curada, porque ninguna de estas cosas, hermano, trae la sanidad. Ninguna de estas cosas, ni la justicia propia, ni el separarse, ni el lastimar a otro trae la sanidad. Hay gente que piensa que hacerle lo que le hicieron a ella a otro la hará sentirse mejor. Y por un momento los violadores, golpeadores, abusadores y delincuentes llegan a sentirse a gusto. Ya, me la hicieron, me la pagaron. Pero esto no sana así, se vuelve a repetir. Y hay multitud de gente que está viviendo en esa condición. Hermanos, yo tengo una idea bien clara, que son más los discapacitados del alma que los discapacitados del cuerpo. Y ahora la tele hace una promoción y una campaña millonaria y ganan tantísimo dinero para atender a los discapacitados que lo necesitan, pero olvida que vivimos en una sociedad herida, vivimos en una sociedad que cada familia tuvo algo donde fue herida, y de eso nadie puede hacer nada, ¿verdad? Y de eso nadie hace nada. Fíjense, hermanos, cómo la mercadotecnia reúne por una buena causa muchísimo, pero es que la realidad es que son más los que están lastimados, dañados. Es más la gente que teniendo sus dos piernas no puede caminar en la vida. Hay gente que teniendo sus dos manos no puede hacer algo con su vida. Hay gente que teniendo el 100% de su capacidad física vive paralizada, vive atada, vive inmóvil, vive incapaz de superarse, incapaz de salir adelante, incapaz de vencer todas esas pruebas y continuar adelante en la vida. Es más la gente, hermanos, que está atada por el dolor, que la gente que nació con una capacidad diferente. Amén. Entonces, hermanos, Dios permita, en la próxima reunión vamos a hablar más ahora sí sobre cómo ser libres de toda maldición. Y hermanos, para concluir y no dejar solamente este tema al aire, usted debe saber que Dios tiene la sanidad. Usted debe de saber, hermano, que la medicina no cura. No hay medicina que cure el alma. La gente que hoy está tomando antidepresivos es gente que tiene un problema emocional o psicológico, no un problema de salud física. Entonces los antidepresivos lo único que hacen es tranquilizar a la gente, pero no llegan a la raíz del problema. La medicina no puede llegar al alma. La palabra de Dios llega al alma y al espíritu del hombre. Hermanos, la palabra de Dios es la medicina que nosotros necesitamos tomar. En Dios está la sanidad para poder romper y vencer todos estos problemas, porque esto es un milagro de Dios. Esto es el poder de Dios manifestado, sanando no solo el cuerpo físico, sino el alma de una persona. Una persona que ha cargado por años con sus problemas, una persona que ha vivido con traumas, una persona que ha vivido herida y dolida y que ha buscado el consuelo en la gente, en el hombre, en las cosas, en la fama, en el dinero, y nunca lo ha encontrado. Pero el que viene a Jesucristo, Él le sana. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie esta mañana. Hermanos amados, pónganse de pie, levanten sus manos. Oh mi Dios, ponos un canto de adoración, querido hermano. El que dice: por tus llagas sano soy, por las llagas de Jesús. Hermano amado, quizás usted es esta persona que vivió el ciclo de la herida. Quizás usted fue así, recibió un gran daño en una etapa de su vida de sus padres. Usted se rebeló, usted se enojó mucho con ellos. Usted no puede bendecir o bendecir a su papá y bendecir a su mamá, porque es que ellos causaron un grave daño a su corazón, a su vida. Pero Dios esta mañana quiere, hermano, que usted sea libre, usted sea sano y usted esté feliz. Dios quiere traer a su vida una felicidad como nunca antes, y quitarle cosas en su corazón. Si usted en esta mañana, hermano, puede reconocer esa herida, puede usted empezar a clamar al Señor y decir: Señor, sáname, Señor. Te entrego todo mi dolor, te entrego todo mi pasado, te entrego todo esto, Señor.
En mi vida te lo rindo, Señor. Te lo entrego a ti, me despojo de él. Y aunque viví, aunque sufrí, aunque fui herido y lastimado, así como tú, cuando ibas en el camino al madero, cuando ibas al camino al monte Calvario, ahí, Señor, tú pagaste el precio por mis heridas. Tú pagaste el precio por mis dolores. Ahí tú pagaste el precio por mis culpas. Te las entrego y me olvido de esto. Lo pasado lo dejo atrás, Señor, y vuelvo a empezar. Tú me traes sanidad, tú me das sanidad. Oh, hermano amado, comencemos por donde tenemos que empezar. ¿Cuántos de ustedes pueden bendecir a su papá y a su mamá? Oh, yo le voy a pedir que haga esta oración, aunque ellos no estén. Quiero que hable su boca palabras que sanarán su propio corazón y diga: papá, te bendigo, mamá, te bendigo. Le doy gracias al Señor por tu vida. Te suelto en esta hora. Me olvido de lo pasado, lo dejo atrás. Ahora Dios me sana. Ahora, mi Señor, por sus llagas quita de mí como un milagro en mi alma. Me trae la sanidad, me trae la sanidad. Y mire al Señor ahí en el madero crucificado. Mire al Señor ahí está pagando el precio por ese daño. Ahí está pagando el precio por esas culpas. Oh, sí, sea libre esta mañana. Sea libre de toda culpabilidad. Sea libre de toda amargura. Sea libre de todo resentimiento. Sea libre de toda herida. Suéltelo. La sanidad comienza por la boca. En la confesión hay liberación. Estas palabras no son solo palabras, estas palabras significan mucho. El bendecir a papá, el bendecir a mamá, el perdonarles por las heridas que les haya causado. Vamos. Oh, no buscaremos nuestra propia justicia. No nos dividiremos. No maldeciremos jamás. Oh, aleluya. Hermano amado, hermana amada, levante sus brazos. El amor que buscaba lo tienes en Dios. El amor que necesitabas lo tienes en Dios. Oh, porque Dios te ama, 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 como nadie te amó y nadie te amará. Él te ama, hermano. Los hijos de los hijos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Por millares de millares al Cordero adoraré, y con los redimidos a Jesucristo yo veré. Sí, Él nos sanó por los hijos de Dios, porque Dios nos ama. Reciba esta mañana el amor de Dios. Adorando a Dios por millares de millares al Cordero alabaré, los redimidos a Jesucristo a Jesucristo yo veré, mi Señor y mi Salvador, a Jesucristo yo veré. Vamos a orar un momento más, pero ahora vamos a orar con corazón de padre. Todos los papás y las mamás que están aquí, los papás y las mamás que están aquí ahora, vamos a orar con corazón de padre y vamos a pedirle perdón a Dios por los errores que hayamos cometido, por las heridas que hayamos provocado en el corazón de nuestros hijos. Vamos a pedirle perdón a Dios por las fallas
que nosotros hayamos cometido. Si usted reconoce ante el Señor, si usted es humilde, dígale al Señor en sus palabras: Padre, perdóname, papá, perdóname, Señor, que yo sé que te fallé, yo sé que le fallé a mis hijos, yo sé que he cometido graves errores, Señor, lo confieso, lo acepto, Señor. Muchos de esos errores dañaron el corazón de mis hijos, muchos de esos errores dañaron la mente de mis hijos, y los puse, Señor, en situaciones complicadas para ellos, los puse en problemas, Señor. Ellos se rebelaban, se enojaban, se molestaban porque algo querían decirme que hice mal. Pero, Señor, yo te pido perdón, y que también vengas a sanar mi corazón de padre, mi corazón de mamá, que me sanes esta mañana, Señor, que me ayudes esta mañana, Señor Dios, a restituir, a reparar, a corregir, a volver a intentarlo de nuevo, Señor. Hermanos, si sus hijos son pequeños, tome esto de Dios. Esta es la oportunidad para sanar sus corazones. Si sus hijos son mayores, solo necesita hablar con ellos, solo necesita amarlos, abrazarlos, saludarlos, decirle: hijo, ¿cómo estás? Te quiero mucho, hija, te quiero mucho, te amo, eres una bendición. Eres una bendición para mi vida, todos mis hijos. Vamos, vamos, con corazón de papá, repite esas palabras. Vamos, llévese esta práctica, llévese este ensayo. Llegar y decir: hija, te quiero mucho, eres mi hija, siempre te amaré, eres mi hija, eres mi hijo. Sí, por las llagas del Mashiach, por las llagas de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, hoy somos sanos. Hoy es un día de sanidad y liberación. Oh, porque con su sangre preciosa Él nos limpió, nos perdonó. Esto queda ya atrás, esto ya queda en el pasado. Ya nuestras culpas son borradas con la sangre de Jesús. Nuestras conciencias son limpiadas. Mi conciencia es limpio. Papá, mamá, ya no se culpe más, ya no más culpabilidad ahora. Fue la gracia de la cruz, gracias a Él ya no se sienta culpable. Ahora empiece de nuevo. Sea libre para adorar al Señor por los siglos de los siglos. Al Cordero alabaré, con poder redimidos, yo creo yo estaré. Millares de millares al Cordero alabaré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Oh, sí, Señor, por los siglos de siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, yo estaré. Con millares de millares al Cordero oraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Oh, sí, Señor, a Jesucristo yo veré, yo lo veré, con Él estaré sano. A Jesús yo estaré libre para mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Hermano que necesita ser sanado. Hay un área que ha sido muy golpeada, y es el área de nuestras finanzas, hermano. Nuestras finanzas también tienen que ser sanas. Nuestras finanzas también tienen que ser liberadas.
cuando nosotros utilizábamos el dinero para maldiciones, cuando desperdiciábamos el dinero en vicios, cuando desperdiciábamos el dinero en cosas vanas, en la inmoralidad, en el pecado, en la inmundicia, hermano. Nuestro dinero fue dado en las manos del enemigo. Nuestro dinero fue llevado allá para todas esas cosas, y el dinero también queda, hermanos, bajo maldición por haberse dedicado. Hay familias que perdieron herencias. Herencias se perdieron por los vicios, por las apuestas, por los juegos de azar. Mi abuelo en Chiapas tenía unas hectáreas grandísimas en Arriaga, Chiapas, pero era alcohólico. Era alcohólico y el alcoholismo lo llevó a apostar las propiedades y perdió todo.